8. Disfrutar de la soledad y de los demás. Los estudios sobre el flujo han demostrado repetidamente que más que de cualquier otra cosa, la calidad de vida depende de dos factores, de cómo experimentamos el trabajo y de nuestras relaciones con otras personas. La información más detallada sobre quiénes somos como individuos proviene de las personas con las que nos comunicamos y de la manera en que realizamos nuestros trabajos. Nuestra personalidad está definida principalmente por lo que sucede en estos dos contextos, como Freud reconoció en su prescripción de Amor y Trabajo como receta para la felicidad. En el último capítulo revisaremos algunas de las potencialidades de flujo del trabajo. En este capítulo exploraremos las relaciones con la familia y los amigos para determinar cómo ellos pueden llegar a ser fuente de experiencias agradables. La calidad de la experiencia es muy diferente si estamos en compañía de otras personas o no. Estamos biológicamente programados para pensar que los demás seres humanos son los objetos más importantes del mundo porque ellos pueden hacer que la vida sea muy interesante y llena de logros o totalmente miserable. Nuestra forma de llevar las relaciones con los demás marca enormes diferencias en nuestra felicidad. Si aprendemos a convertir nuestras relaciones con los demás en experiencias de flujo, nuestra calidad de vida global mejorará notablemente. Por otra parte, también valoramos la privacidad y frecuentemente deseamos estar solos, aunque a menudo resulta que tan pronto como estamos solos empezamos a deprimirnos. Es típico que la gente en esta situación se siente sola, sienta que no hay desafíos, que no hay nada que hacer. Para algunos la soledad provoca, en su forma más leve, los síntomas de desorientación de la privación sensorial. Así que, a menos que uno aprenda a tolerar e incluso disfrutar el estar solo, es muy difícil realizar cualquier tarea que precise de total concentración. Por esta razón es esencial encontrar modos de controlar la conciencia incluso cuando estamos solos. El conflicto entre estar solo y estar con otros. De todas las cosas que nos asustan, el temor a ser expulsado fuera del flujo de la interacción humana es seguramente el peor. No hay duda de que somos animales sociales. Únicamente en compañía de otras personas nos sentimos completos. En muchas culturas preliterarias se piensa que la soledad es tan insoportable que las personas hacen grandes esfuerzos para no estar solas nunca. Únicamente las brujas y los chamanes se sienten cómodos pasando el tiempo solos. En sociedades humanas muy diferentes, aborígenes australianos, campesinos amish, cadetes de West Point, la peor sanción que la comunidad puede emitir es la expulsión o el aislamiento. La persona se deprime gradualmente y pronto empieza a dudar de su misma existencia. En algunas sociedades el resultado final de ser desterrado es la muerte. La persona a la que se deja sola acaba aceptando el hecho de que debe estar muerta, puesto que nadie le presta atención. Poco a poco abandona el cuidado de su cuerpo y finalmente muere. La locución latina para estar vivo era inter hominem esse, que literalmente significa estar entre hombres, mientras que estar muerto era inter hominem esse decinere, o cesar de estar entre hombres. El destierro de la ciudad era lo más próximo a matar a alguien, el castigo más severo para un ciudadano romano. Por lujosa que fuese su hacienda, si un romano era desterrado de la compañía de sus iguales urbanos, se convertía en un hombre invisible. El mismo amargo destino es bien conocido por los neoyorquinos actuales cuando por alguna razón deben abandonar su ciudad. La densidad de contactos humanos que proporcionan las grandes ciudades es como un bálsamo apaciguador. La gente en tales lugares disfruta con ello, aunque la interacción pueda ser desagradable o peligrosa. Las muchedumbres fluyendo a lo largo de la Quinta Avenida pueden esconder a un gran número de asaltantes y excéntricos. No obstante, son emocionantes y tranquilizadoras. Todos se sienten más vivos cuando están rodeados de otras personas. Las encuestas sociales han llegado a esta conclusión en todas partes. Las personas dicen ser muy felices cuando están con sus amigos y su familia, o simplemente en compañía de otras personas. Cuando se les pide que enumeren las actividades amenas que mejoran su ánimo durante todo el día, el tipo de sucesos que frecuentemente mencionan la mayoría fueron estar junto a gente feliz, que la gente muestre interés en lo que digo,
estar con los amigos y que sientan que soy sexualmente atractivo. Uno de los síntomas principales de la gente deprimida o triste es que rara vez dicen que les ocurran estas cosas. Una red social de apoyo también mitiga la tensión. Una enfermedad u otro percance es menos probable que derrumbe a una persona si puede confiar en el apoyo emocional de los demás. No hay duda de que estamos programados para buscar la compañía de nuestros iguales. Es probable que los genetistas del comportamiento encuentren tarde o temprano en nuestros cromosomas las instrucciones químicas que nos hacen sentir tan incómodos cuando estamos solos. Hay buenas razones por las que, durante el curso de la evolución, tales instrucciones se habrían agregado a nuestros genes. Los animales que desarrollan una ventaja competitiva frente a otras especies mediante la cooperación sobreviven mucho más si están constantemente a la vista los unos de los otros. Los babuinos, por ejemplo, que necesitan de la ayuda de los compañeros para protegerse de los leopardos y las hienas que vagabundean en la sabana, tienen pocas oportunidades de alcanzar la madurez si abandonan la manada. Las mismas condiciones deben haber seleccionado el comportamiento gregario como una característica positiva para la supervivencia entre nuestros antepasados. Por supuesto, cuando la adaptación humana empezó a recaer cada vez más en la cultura, empezaron a ser importantes otras razones adicionales. Por ejemplo, cuanta más gente dependía del conocimiento en vez del instinto para la supervivencia, más se beneficiaban de compartir mutuamente lo que habían aprendido. Un individuo solitario bajo tales condiciones se convirtió en un idiota, que en griego originalmente significaba una persona encerrada en sí mismo, es decir, alguien incapaz de aprender de los demás. Al mismo tiempo, paradójicamente, hay una larga tradición de sabiduría que nos advierte que el infierno son los otros. El sabio hindú y el ermitaño cristiano buscaron la paz lejos de la muchedumbre enloquecedora. Y cuando pensamos en las experiencias más negativas de la vida de una persona normal, encontramos la otra cara de la resplandeciente moneda del instinto gregario. Los sucesos más dolorosos son también aquellos que atañen a nuestras relaciones. Los jefes injustos y los clientes maleducados que nos hacen sentir mal en el trabajo. En casa, un cónyuge poco cariñoso, un niño desagradecido, un niño desagradecido, y los suegros que se inmiscuyen en nuestra vida son las fuentes primarias de la melancolía. ¿Cómo es posible reconciliar el hecho que la gente ocasiona tanto los mejores como las peores situaciones que vivimos? Esta contradicción evidente realmente no es difícil de resolver. Como cualquier otra cosa que realmente importe, las relaciones nos hacen sentir sumamente felices cuando van bien y muy deprimidos cuando no funcionan bien. La gente es el aspecto más flexible y más cambiante del entorno con el que tenemos que enfrentarnos. La misma persona puede hacer que la mañana sea maravillosa y que la tarde sea insoportable. Puesto que dependemos tanto del afecto y de la aprobación de los demás, somos sumamente vulnerables a la forma en que nos tratan. Por lo tanto, una persona que aprende a entenderse con los demás conseguirá un cambio tremendo que mejorará su calidad de vida en conjunto. Este hecho es muy conocido por los que escriben y por los que leen libros con títulos tipo Cómo hacer amigos e influir en las personas. Va a seguir, chicos, qué tóxico, qué agresivo. Deja a Carnegie con su libro, chicos. Los gerentes anhelan comunicarse mejor para ser más eficaces como directivos y los advenedizos leen libros sobre la etiqueta social para ser aceptados y admirados por la gente de moda. Gran parte de este interés refleja un deseo extrínsecamente motivado de manipular a los demás. Pero la gente no es importante únicamente porque puede ayudarnos a convertir nuestras metas en realidad. Cuando la tratamos por su valor intrínseco, la gente es la fuente de felicidad que más nos llena. Es la misma felicidad de las relaciones lo que hace posible transformar interacciones desagradables en tolerables o incluso excitantes. Nuestra definición e interpretación de una situación social marcará una gran diferencia en cómo las personas se traten entre sí y en cómo se sienten desenvolviéndose en ella. Por ejemplo, cuando nuestro hijo Mark tenía 12 años de edad, tomó un atajo a través de un parque más bien desierto una tarde cuando volvía a casa de la escuela. En medio del parque fue repentinamente sorprendido por 3 jóvenes del gueto vecino. «No te muevas o él te disparará», dijo uno de ellos, señalando con la cabeza al tercer joven, que tenía en la mano en su bolsillo.
Los tres le arrebataron todo lo que tenía a Mark, unas cuantas monedas y un viejo reloj. Ahora sigue andando, no corras, no te gires. Mark empezó a caminar nuevamente hacia casa y ellos tres se fueron en otra dirección. Sin embargo, después de dar unos pasos, Mark se giró y trató de alcanzarlo. Escuchen, gritó, quiero hablar con ustedes. Vete, gritaron ellos de nuevo. Pero él alcanzó al trío y le pidió que reconsidera bien, que reconsiderasen devolverle el reloj que le habían robado. Está bien. Ah, tú solo. Les explicó que era muy barato y que posiblemente de ningún valor para nadie excepto para él. Miren, mis padres me lo dieron en mi cumpleaños. Los tres estaban furiosos, pero finalmente decidieron votar si le devolverían el reloj. El voto fue 2-1 en favor de devolverlo, y Mark caminó orgullosamente hacia nuestra casa sin el dinero, pero con el viejo reloj en su bolsillo. Por supuesto, a sus padres les costó más rato recuperarse de la experiencia. Desde una perspectiva adulta, Mark era un insensato al arriesgar posiblemente su vida por un reloj viejo, por mucho valor sentimental que tuviese. Pero este episodio ilustra un importante punto general, que una situación social tiene la potencialidad de ser transformada si redefinimos sus reglas. Al no asumir el papel de la víctima que le habían impuesto y al no tratar a sus asaltantes como ladrones, sino como gente razonable, de quien uno puede esperar que tengan simpatía por el apego de un hijo al recuerdo familiar, Mark fue capaz de cambiar el encuentro de un asalto a un encuentro que implicase, por lo menos en algún grado, una decisión democrática racional. En este caso, su éxito dependió en mayor parte de la suerte. Los ladrones podrían haber estado borrachos o drogados más allá del alcance de la razón y entonces podrían haberle herido gravemente. Pero el punto todavía sigue siendo válido. Las relaciones humanas son maleables y si una persona tiene las habilidades apropiadas puede transformar las reglas. Pero antes de considerar en más profundidad cómo las relaciones pueden ser transformadas para ofrecernos experiencias óptimas, es necesario tomar un rodeo por los reinos de la soledad. Únicamente después de comprender un poco mejor cómo afecta a la mente estar solo, podremos ver más claramente por qué estar en compañía es tan imprescindible para el bienestar. El adulto medio pasa por solo una tercera parte del tiempo que está despierto y sabemos muy poco sobre esta parte enorme de nuestras vidas, excepto que nos desagrada. El dolor de la soledad. La mayoría de la gente tiene un sentimiento casi insoportable de vacío cuando está sola, especialmente si no tiene nada específico que hacer. Pero ya va, esto es una concepción muy occidental del vacío, porque el vacío aquí es dolor y una sensación insoportable. Pero desde la filosofía taoísta y oriental, el vacío es potencialidad. O sea, y no implica nada, no tiene nada que ver con la pérdida, ni con el dolor, ni nada de eso. Continúo. Adolescentes, adultos y ancianos, todos dicen que sus peores experiencias han tenido lugar en soledad. Casi todas las actividades son más agradables si hay otra persona alrededor, menos cuando uno las hace solo. La gente es más feliz, está más alerta y alegre si hay otras personas presentes que si se siente sola, bien sea trabajando en una línea de montaje o viendo la televisión. Pero la condición más deprimente no es el trabajo o ver la televisión a solas. Los peores estados de ánimo se producen cuando uno está solo y no hay nada que deba hacerse. En nuestros estudios, para la gente que vive sola y no va a la iglesia, los domingos por la mañana son la peor parte de la semana, porque sin reclamos sobre los que dirigir su atención, son incapaces de decidir qué hacer. El resto de la semana, la energía psíquica está dirigida a las rutinas externas, el trabajo, comprar, ver el programa de televisión favorito, etc. Pero ¿qué hacer el domingo en la mañana después del desayuno, después de haber hojeado la prensa? Coño, hay todo un mundo de posibilidades. Para muchos, la carencia de estructura a esas horas es devastadora. Generalmente, al llegar el mediodía se ha tomado una decisión: segar el césped, visitar a los parientes o ver el partido de fútbol. Retorna entonces una sensación de propósito y la atención se enfoca en la próxima meta. ¿Por qué la soledad es una experiencia tan negativa? La respuesta más profunda es que mantener el orden en la mente desde dentro es muy difícil. Necesitamos objetivos externos, estímulos externos, retroalimentación del entorno para mantener enfocada la atención. Cuando nos falta información externa, la atención divaga y los pensamientos pueden ser caóticos.
dando como resultado el estado que hemos denominado en el capítulo 2, la entropía psíquica. Cuando te dejas invadir por los problemas y las situaciones externas y te desordenas la conciencia, la mente y la atención. Cuando está solo, el adolescente típico comienza a preguntarse, ¿qué estará haciendo ahora mi chica? ¿Tengo acné? ¿Terminaré a tiempo mis deberes de matemáticas? En otras palabras, sin nada que hacer, la mente es incapaz de impedir que los pensamientos negativos se coloquen en primer término. Y a menos que uno aprenda a controlar la conciencia, la misma situación les ocurre a los adultos. Las preocupaciones sobre la vida amorosa, la salud, las inversiones, la familia y el trabajo siempre revolotean en la periferia de la atención, a la espera hasta que no haya nada que pida concentración. Tan pronto como la mente está dispuesta a relajarse, ¡zas!, los problemas potenciales que esperaban con impaciencia asumen la dirección. Ansiedad. Por esta razón, la televisión resulta tan beneficiosa a tanta gente. Aunque ver la televisión esté lejos de ser una experiencia positiva, generalmente las personas dicen que se sienten pasivas, débiles, más bien irritables y tristes cuando lo hacen. Por lo menos la pantalla aporta una cierta cantidad de orden a la conciencia. Los argumentos predecibles, los personajes familiares e incluso los anuncios redundantes ofrecen un tranquilizador modelo de estimulación. La pantalla atrae la atención porque es un aspecto manejable y limitado del entorno. Mientras la mente está interactuando con la televisión, se protege de las preocupaciones personales. La información que pasa a través de la pantalla mantiene fuera de la mente las preocupaciones. Por supuesto, evitar la depresión de este modo es más bien un derroche, porque uno debe dedicarle mucha atención y después no obtiene mucho a cambio. Maneras más drásticas de enfrentarse con el temor a la soledad son el uso regular de drogas o el recurrir a prácticas obsesivas, cuya gama puede ir desde limpiar la casa incesantemente hasta el amor de forma compulsiva. Bajo la influencia de los productos químicos, la personalidad queda relevada de la responsabilidad de dirigir su energía psíquica. Podemos ponernos cómodos y observar los modelos de pensamiento que la droga ofrece y que suelen ser de este tipo. Pase lo que pase, está fuera de nuestro control. Y como la televisión, la droga evita que la mente tenga que enfrentarse a los pensamientos deprimentes. A pesar de que el alcohol y otras drogas son capaces de producir experiencias óptimas, por lo general el nivel de complejidad es muy bajo, a menos que se consuman en contextos rituales altamente complejos, como se practica en muchas sociedades tradicionales. Lo que las drogas de hecho hacen es reducir nuestra percepción tanto de lo que puede ser realizado como de lo que nosotros, en tanto que individuos, somos capaces de realizar, hasta que ambas sensaciones se equilibran. Este es un estado ameno de las cosas, pero es solo una simulación engañosa del disfrute que causa incrementar las oportunidades para la acción y las capacidades para actuar. Yo diría más bien que es placer, no es disfrute. Algunas personas disentirán profundamente de esta descripción sobre cómo las drogas afectan la mente. Después de todo, durante un cuarto de siglo pasado, nos habían contado con total seguridad que las drogas expandían la conciencia y que usarlas mejoraba la creatividad. Pero la evidencia sugiere que cuando los químicos alteran el contenido y la organización de la conciencia, no expanden ni aumentan el control de la personalidad sobre su funcionamiento. Y para realizar cualquier cosa creativa hay que lograr precisamente ese control. Por lo tanto, aunque las drogas psicotrópicas ofrecen una más amplia variedad de experiencias mentales que las que uno encontraría bajo condiciones sensitivas normales, no agregan nada a nuestra capacidad de ordenarlas de forma efectiva. Este es un buen mensaje para los muchachos. Buen mensaje. Muchos artistas contemporáneos experimentan con alucinógenos con la esperanza de crear un trabajo tan misteriosamente sorprendente como aquellos versos de Kubla Khan que se supone que Samuel Coleridge compuso bajo la influencia del láudano. Sin embargo, tarde o temprano ellos se dan cuenta de que la composición de cualquier obra de arte requiere de una mente sobria. El trabajo que se efectúa bajo la influencia de drogas carece de la complejidad que nosotros esperamos del arte.
El trabajo que se efectúa bajo la influencia de drogas carece de la complejidad que nosotros esperamos del arte, tiende a ser obvio y autoindulgente. Una conciencia químicamente alterada puede producir imágenes, pensamientos y sentimientos inusitados que luego, cuando vuelve la claridad, el artista puede utilizar. El peligro es que al llegar a ser dependiente de los productos químicos para organizar la mente, se arriesga a perder la capacidad para controlarla por sí mismo. Mucho de lo que ocurre con la sexualidad es también simplemente una manera de imponer un orden externo sobre nuestros pensamientos, de matar el tiempo sin tener que enfrentarse a los peligros de la soledad. No debe sorprendernos que ver la televisión y practicar el sexo lleguen a ser actividades frecuentemente intercambiables. Los hábitos de la pornografía y el sexo despersonalizado se construyen sobre la atención programada genéticamente hacia las imágenes y las actividades relacionadas con la reproducción. Así, enfocan la atención natural y placenteramente, y al hacerlo ayudan a evitar los contenidos indeseables de la mente. En lo que fracasan es en desarrollar cualesquiera de los hábitos de la atención que pueden conducirles a una mayor complejidad de la conciencia. El mismo argumento sirve para lo que a primera vista puede parecer lo opuesto al placer. El comportamiento masoquista, arriesgarse, apostar. Estas formas que la gente utiliza para lastimarse o asustarse no requieren de una gran habilidad, pero ayudan a lograr la sensación de una experiencia directa. Incluso el dolor es mejor que el caos que se filtra en la mente no enfocada. Al lastimarse uno mismo, ya sea física o emocionalmente, esta atención puede enfocarse en algo que, aunque doloroso, por lo menos es controlable, puesto que somos nosotros quienes lo ocasionamos. La prueba definitiva para la capacidad de controlar la calidad de la experiencia es lo que una persona hace en soledad, sin demandas externas que den estructura a su atención. Es relativamente fácil sentirse eh, involucrado en un trabajo, disfrutar de la compañía de los amigos, entretenerse en un teatro o yendo a un concierto. Pero cuando nos dejan que nos las arreglemos con nuestros propios recursos, ¿qué sucede? Solos, cuando cae la noche oscura del alma, nos vemos obligados a realizar desesperados intentos de distraer la mente de su llegada. Somos capaces de crear actividades que, además de ser agradables, hagan crecer la personalidad. Llenar nuestros ratos libres de actividades que requieran concentración, que hagan aumentar nuestras habilidades, que produzcan un mayor desarrollo de la personalidad, no es lo mismo que matar el tiempo viendo la televisión o tomando drogas. Aunque ambas estrategias podrían verse como maneras distintas de manejar la misma amenaza de caos, como defensas contra la inquietud ontológica, la primera conduce al crecimiento, mientras que la segunda sirve meramente para evitar que la mente se disperse. Una persona que rara vez se aburre, que no necesita constantemente de un ambiente externo favorable para disfrutar del momento, ha superado la prueba de haber logrado una vida creativa. Aprender a usar el tiempo en soledad en vez de escapar de ella es especialmente importante en nuestros primeros años. Los adolescentes que no pueden soportar la soledad se descalifican a sí mismos para poder luego efectuar tareas adultas que requieran de una preparación mental seria. Una típica situación familiar que preocupa a muchos padres sucede cuando un adolescente regresa de la escuela, deja los libros en su habitación y después de coger algo de comida al refrigerador, se dirige al teléfono inmediatamente para seguir en contacto con sus amigos. Si no sale a dar una vuelta, encender el equipo de música o la televisión. Si por azar se siente tentado a abrir un libro, es improbable que la lectura se prolongue. Y estudiar significa concentrarse en difíciles modelos de información y más pronto o más tarde, incluso la mente más disciplinada flota muy lejos de las implacables letras de molde que surcan la página para perseguir derroteros más amenos. Pero es difícil evocar pensamientos amenos a voluntad. En su lugar, la mente será asaltada por sus visitantes más usuales, los fantasmas sombríos que irrumpen en la mente no estructurada. El adolescente comienza a preocuparse acerca de su apariencia, de su popularidad, de sus oportunidades en la vida. Para repeler estos pensamientos debe encontrar otra cosa para ocupar su conciencia. Estudiar no.
es demasiado difícil. El adolescente está dispuesto a hacer cualquier cosa para sacar de su mente esa situación, mientras no exija demasiada energía psíquica. La solución más frecuente es volver a a la familiar rutina de la música, la televisión o un amigo con quien pasar el rato. Con el transcurso de las décadas, nuestra cultura se ha vuelto más y más dependiente de la tecnología de la información. Para sobrevivir en este ambiente, la persona debe familiarizarse con los idiomas simbólicos abstractos. Unas pocas generaciones atrás, alguien que no supiese leer y escribir todavía podría haber encontrado un trabajo que le ofreciera buenos ingresos y una dignidad razonable. Un granjero, un herrero, un pequeño comerciante podrían aprender las habilidades requeridas para su vocación como aprendices de expertos de más edad y hacerlo bien sin dominar un sistema simbólico. Hoy en día, incluso los trabajos más simples se apoyan en las instrucciones escritas y las ocupaciones más complejas requieren conocimientos especializados que hay que aprender de la manera más dura, a solas. Los adolescentes que nunca aprenden a controlar su conciencia crecen hasta ser adultos sin una disciplina. Carecen de las habilidades complejas que les ayudarán a sobrevivir en un entorno competitivo y repleto de información. Y lo que es aún más importante, nunca aprenderán a disfrutar viviendo. No han adquirido el hábito de encontrar desafíos que despierten las potencialidades oscuras y las desarrollen. Pero los años de la adolescencia no son los únicos momentos no son el único momento crucial para aprender a explotar las oportunidades de la soledad. Por desgracia, muchos adultos sienten que una vez han alcanzado los 20 o los 30 años, o seguro que a los 40, tienen derecho a relajarse en cualquier rutina que tengan establecida. Han pagado sus deudas, han aprendido los trucos para sobrevivir y de ahora en adelante pueden avanzar en piloto automático. Equipados con el mínimo nivel de disciplina interior, estas personas inevitablemente acumulan entropía con cada año que pasa. Las desilusiones en su trabajo, el declinar de la salud física, los reveses usuales del destino, van construyendo una masa de información negativa que cada vez amenaza más su tranquilidad mental. ¿Cómo alejarse de estos problemas? Si una persona no sabe cómo controlar su atención en la soledad, se dirigirá inevitablemente hacia las fáciles soluciones externas, las drogas, la diversión, el placer, que siempre embotan o distraen la mente. Pero las respuestas son regresivas, no conducen a ninguna parte. La manera de crecer mientras se disfruta de la vida es crear una forma más alta de orden que nos aleje de la entropía, que es una condición inevitable en la vida. Esto significa tomar cada nuevo desafío no como algo que debe reprimirse o ser evitado, sino como una oportunidad para aprender y para mejorar las habilidades. Cuando el vigor físico declina con la edad, por ejemplo, significa que uno estará listo para dirigir las propias energías desde la maestría del mundo externo a la exploración más profunda de la realidad interior. Significa que uno puede finalmente leer a Proust, aprender a jugar ajedrez, cultivar orquídeas, ayudar a los vecinos y pensar sobre Dios, si estas son las cosas a las que uno ha decidido dedicarse. Pero es difícil realizar cualquiera de ellas a menos que uno haya adquirido con anterioridad el hábito de usar solamente la soledad ventajosamente. Y lo mejor es desarrollar este hábito pronto, aunque nunca es demasiado tarde para hacerlo. En los capítulos anteriores hemos reflexionado sobre algunas de las maneras con que el cuerpo y la mente pueden provocar flujo. Cuando una persona es capaz de realizar estas actividades a voluntad sin considerar lo que sucede externamente, entonces ha aprendido a cultivar la calidad de vida. Vencer la soledad. Todas las reglas tienen sus excepciones, y aunque la mayoría de la gente teme la soledad, hay personas que han elegido vivir solas. Quien haya placer en estar solo, dice el viejo refrán de que Francis Bacon repitió, es o una bestia salvaje o un dios. En realidad, uno no tiene que ser un dios, pero es cierto que para disfrutar estando sola, una persona debe construir sus propias rutinas mentales. Para poder lograr el flujo sin los apoyos de la vida civilizada, sin otras personas, sin trabajo, televisión, teatros, restaurantes o bibliotecas para ayudarle a canalizar su atención. Un interesante ejemplo de este tipo de persona es una mujer llamada Dorothy, que vive en una isla minúscula en la región solitaria de los lagos y bosques del norte de Minnesota, bordeando la frontera canadiense. Originalmente era una enfermera en una gran ciudad.
Dorothy se trasladó a la naturaleza después de que su esposo muriese y sus hijos crecieran. Durante los 3 meses estivales, los pescadores que reman a través de su lago se detienen en la isla para charlar, pero durante el largo invierno ella está completamente sola durante meses. Dorothy ha tenido que colgar pesadas cortinas en las ventanas de su cabaña porque se acobardaba de ver las manadas de lobos, con sus narices aplastadas contra los cristales de la ventana, mirándola con ansia cuando se despertaba por la mañana. Ok, qué horrible, negra. Negra, ¿tú me comerías? Estoy segura que sí, negra. Negra, negra, ¿dormiste? Estoy avanzo, pachicho, durmiendo, sos fastidio. Al igual que otras personas que viven solas en la naturaleza, Dorothy ha tratado de personalizar sus alrededores hasta un extremo poco frecuente. Aquí y allá hay tinas con flores, gnomos de jardín, herramientas inservibles por el suelo. La mayoría de los árboles tienen letreros clavados en ellos, llenos de poemas, malos chistes o con viejos dibujos que señalan hacia los retretes y los cobertizos. Para el visitante urbano, la isla es el paradigma de la vulgaridad, como pero como extensión del gusto de Dorothy, estos cachivaches crean un ambiente familiar donde la mente puede estar a sus anchas, en medio de la naturaleza indómita. Ella ha introducido su propio e idiosincrático estilo, su civilización propia. Dentro de la casa, sus objetos favoritos hacen que Dorothy se acuerde de sus metas. Ha dejado la impronta de sus preferencias sobre el caos. Más importante que estructurar el espacio es quizás estructurar el tiempo. Dorothy tiene rutinas estrictas para todos los días del año. Levantarse a las 5, mirar si las gallinas han puesto huevos, ordeñar a la vaca, cortar leña, hacer el desayuno, lavarse, coser, pescar, etc. Como el inglés de la época colonial que se afeitaba y se vestía impecablemente cada tarde en su solitario puesto fronterizo, Dorothy también ha aprendido que para mantener el control en un ambiente ajeno hay que imponer un orden propio sobre la naturaleza. Las largas tardes transcurren leyendo y escribiendo. Libros sobre todos los temas imaginables cubren las paredes de sus dos cabañas. Luego están los viajes ocasionales para el abastecimiento. Y en el verano, los pescadores de paso introducen alguna variedad en la rutina gracias a sus visitas. A Dorothy parece que le gusta la gente, pero aún le gusta más tener el control de su propio mundo. Uno puede sobrevivir en la soledad, pero solo si encuentra maneras de ordenar la atención para impedir que la entropía desestructure su mente. Susan Butcher, una entrenadora y criadora de perros que corre en trineo por el Ártico hasta durante 11 días tratando de eludir los ataques de los alces y de los lobos, se trasladó hace algunos años de Massachusetts para vivir en una cabaña alejada a 40 kilómetros de la aldea más cercana. Manly, Alaska, población 62 habitantes. Antes de su boda vivía sola junto a 150 perros huskies. No tiene tiempo para sentirse sola. Caza para conseguir alimento y cuida a sus perros, que requieren de su atención 16 horas al día, cada día de la semana, pase lo que pase. Conoce a cada perro por su nombre y el nombre de los padres y de los abuelos de cada perro. Conoce sus temperamentos, sus preferencias, sus hábitos de comida y su salud actual. Susan sostiene que a ella le gusta vivir de este modo más que hacer cualquier otra cosa. Las rutinas que ha construido exigen que su conciencia esté enfocada todo el tiempo en tareas manejables y gracias a eso su vida es una continua experiencia de flujo. Un amigo al que le gusta atravesar océanos en solitario en un buque de vela contó una vez una anécdota que ilustra lo que los navegantes solitarios tienen que hacer alguna vez para mantener sus mentes enfocadas. Al acercarse a las Azores en una travesía del Atlántico hacia el este, a unos 1.200 kilómetros de la costa portuguesa, y desde muchos días sin ver ni una vela, vio otro barco pequeño que se dirigía en la dirección opuesta. Era una buena oportunidad para visitar a un colega navegante, y los dos barcos trazaron el rumbo para encontrarse en mar abierto lado a lado. El hombre del otro barco estaba fregando la cubierta, que estaba parcialmente sucia por una viscosa sustancia amarilla que olía mal. ¿Qué ocurrió para que su barco se ensuciara tanto?, preguntó mi amigo para romper el hielo.
Bueno, ya lo ve, respondió el otro encogiéndose de hombros. Es simplemente un montón de huevos podridos. Mi amigo admitió que no era lógico para él que tantos huevos podridos se hubieran roto en un barco en el medio del océano. Bueno, dijo el hombre, la nevera se averió y los huevos se estropearon. Durante varios días no tuve viento y estaba realmente aburrido. Por lo tanto, pensé que en vez de arrojar los huevos al mar, los rompería sobre la cubierta y así después tendría que limpiarlos. Los dejé un tiempo ahí porque así sería más difícil limpiarlo todo, pero no me figuré que olerían tan mal. En circunstancias ordinarias, los navegantes en solitario tienen muchas cosas que hacer para mantener sus mentes ocupadas. Su supervivencia depende de estar alerta a las condiciones del barco y del mar. En esta concentración constante sobre la meta y la tarea que conlleva, lo que hace de la navegación una ficción es esta concentración constante sobre la meta y la tarea que conlleva lo que hace de la navegación una ficción tan agradable. Pero cuando hay calma chicha, ellos necesitarán incluso recurrir a tareas heroicas para poder encontrar algún desafío. Enfrentarse con la soledad mediante innecesarios pero trabajosos rituales que mantengan ocupada la mente se diferencia de tomar drogas o de ver la televisión constantemente. Podría afirmarse que Dorothy y los otros ermitaños escapan de la realidad justo como lo hacen los adictos. En ambos casos, la entropía psíquica se ha evitado al eliminar de la mente los pensamientos y sentimientos desagradables. Sin embargo, el cómo se enfrentan con la soledad hace que todo sea distinto. Si estar solo se ve como una oportunidad para realizar las metas que no se pueden alcanzar en la compañía de los demás, entonces en vez de sentirse sola, la persona disfrutará de la soledad y podrá ser capaz de aprender nuevas habilidades en el proceso. Por otra parte, si la soledad se ve como una condición que debe evitarse a toda costa, en vez de como un desafío, la persona será presa del pánico y recurrirá a distracciones que no pueden conducir a niveles más altos de complejidad. Criar perros peludos y correr en trineo por los bosques árticos podría parecer un empeño más bien primitivo, comparado con las elegantes gracias de los playboys o de los usuarios de la cocaína, aunque desde el punto de vista de la organización psíquica, lo primero es infinitamente más complejo que lo segundo. Los estilos de vida construidos sobre el placer sobreviven únicamente en simbiosis con culturas complejas fundamentadas en el trabajo duro y en el disfrute. Pero cuando la cultura ya no puede o no quiere mantener a improductivos hedonistas, a aquellos que se han enviciado en el placer, que carecen de habilidades y disciplinas y por lo tanto son incapaces de sobrevivir por sí mismos, se encontrarán perdidos e inútiles. Esto no implica que la única manera de lograr el control sobre la conciencia sea trasladarse a Alaska y cazar alces. Una persona puede dominar actividades de flujo en casi cualquier ambiente. Algunos necesitarán vivir de la naturaleza o vivir en la naturaleza o estar largos periodos de tiempo solos en el mar. La mayoría de la gente preferirá estar rodeada por el ajetreo y el bullicio tranquilizador de la interacción humana. Sin embargo, la soledad es un problema que debe ser enfrentado tanto si uno vive en Manhattan como en la zona norte de Alaska. A menos que una persona aprenda a disfrutarla, puede malgastar su vida tratando desesperadamente de evitar sus efectos negativos. El flujo y la familia. Algunas de las experiencias más intensas y significativas en la vida de muchas personas son resultado de las relaciones familiares. Muchas mujeres y hombres de éxito estarían de acuerdo con la afirmación de Lee y Iacocca. He tenido una carrera profesional maravillosa y llena de éxitos, pero cuando estoy junto a mi familia, realmente lo demás no importa. A lo largo de la historia, la gente ha nacido y ha pasado su vida entera entre sus parientes. Las familias han variado mucho en tamaño y composición, pero en todos lados los individuos sienten una intimidad especial hacia sus parientes, con quienes se relacionan más frecuentemente y con las personas ajenas a la familia. No, con quienes se relacionan más frecuentemente que con las personas ajenas a la familia. Los sociobiólogos afirman que esta lealtad familiar es proporcional a la cantidad de genes que cualquier par de personas comparte. Por ejemplo, un hermano y una hermana tendrán en común la mitad de sus genes, mientras que dos primos, como mucho, solo tendrán la mitad de esa cantidad. En este supuesto, como promedio, los hermanos se ayudarán el uno al otro 2 veces más que entre dos primos.
Así, los sentimientos especiales que tenemos hacia nuestros parientes son simplemente un mecanismo diseñado para asegurar que nuestro tipo de genes se conservará y se transmitirá. Ciertamente hay razones biológicas fuertes para nuestro apego especial a los parientes. Ningún mamífero que madure lentamente, podría haber sobrevivido sin algún mecanismo incorporado que hiciera que la mayoría de los adultos se sintiesen responsables de su progenie y ésta, a su vez, se sintiese dependiente de sus progenitores. Por esta razón, el apego del bebé humano recién nacido por sus cuidadores y viceversa es especialmente fuerte. Pero los lazos reales de relaciones familiares han sido sorprendentemente diferentes en diversas culturas y en diversas épocas históricas. Por ejemplo, si el casamiento es polígamo o monógamo, o bien si es patrilineal o matrilineal, tiene una influencia bastante fuerte sobre el tipo de experiencias diarias que los maridos y las esposas y los niños tienen entre sí. Y también sucede que los aspectos menos obvios de la estructura familiar, como los modelos específicos de herencia, de los muchos pequeños principados en que Alemania se hallaba dividida hace apenas un siglo, cada uno tenía distintas leyes de herencia que se basaban o sobre la primogenitura, donde el hijo mayor era el heredero de la hacienda entera de la familia, o sobre la división igual de la hacienda entre todos los hijos. La adopción de uno u otro de estos métodos para transmitir la propiedad parecía haber sido casi enteramente debida al azar, aunque la elección tuvo implicaciones económicas profundas. La primogenitura condujo a la concentración de capital en las tierras que usaron este método, lo que a su vez llevó a la industrialización, mientras que la propiedad compartida condujo a la fragmentación de la propiedad y al subdesarrollo industrial. Más pertinente a nuestra historia es que la relación entre hermanos es una cultura que había adoptado el sistema de la primogenitura, debe haber sido considerablemente diferente de uno en que los beneficios económicos se repartían de forma igual a todos los hijos. Los sentimientos que los hermanos y las hermanas tuvieron entre sí, lo que ellos esperaron del otro, sus responsabilidades y derechos recíprocos, estaban en gran parte determinados por la forma peculiar del sistema de familia. Como demuestra este ejemplo, la programación genética puede predisponernos al apego a los miembros de familia, pero el contexto cultural tendrá un gran papel que desempeñar respecto a la fortaleza y dirección de ese apego. Porque la familia es nuestro primer y en muchas maneras nuestro más importante entorno social. La calidad de vida depende en gran medida de si una persona consigue que sea agradable la interacción con sus parientes. No importa lo fuertes que sean los lazos que la biología y la cultura hayan forjado entre los miembros de la familia, no es ningún secreto que hay gran variedad en lo que siente la gente acerca de sus parientes. Algunas familias son cálidas y prestan apoyos, algunas desafiantes y exigentes, otras amenazan a cada instante la personalidad de sus miembros y otras solo son insufriblemente aburridas. La frecuencia del asesinato es mucho más alta entre los miembros de la familia que entre la gente no relacionada por este lazo. El abuso infantil y las relaciones sexuales incestuosas, en vez de ser desviaciones poco frecuentes de la norma, aparentemente ocurren mucho más frecuentemente de lo que se había sospechado antes. En palabras de John Fletcher, quienes tienen más poder para lastimarnos son las personas que amamos. Lo que está claro es que la familia puede hacer que uno sea muy feliz o puede ser una carga insufrible. Lo que será, lo que será depende en gran parte de cuánta energía psíquica inviertan los miembros de la familia en su relación mutua y especialmente en la meta de los demás. Cada relación requiere una reorientación de la atención, un reposicionamiento de las metas. Cuando dos personas empiezan a salir juntas, deben aceptar ciertas limitaciones que cada persona por sí sola no tenía. Los horarios deben coordinarse, los planes se modifican. Incluso algo tan simple como una cita para cenar impone compromisos con respecto al tiempo, el lugar, tipo de alimento, etc. Hasta cierto punto, la pareja tendrá que responder con emociones similares a los estímulos que encuentre. La relación probablemente no durará mucho si al hombre le gusta una película que odia a la mujer y viceversa. Cuando dos personas eligen enfocar su atención recíprocamente entre sí, ambos tendrán que cambiar sus hábitos. Como resultado, el modelo de su conciencia también tendrá que cambiar. Casarse requiere de una reorientación radical y permanente de los hábitos de la atención.
Cuando un niño se agrega a la pareja, ambos padres tendrán que readaptarse nuevamente para acomodarse a las necesidades del bebé. Su ciclo de sueño debe cambiar, saldrán con menor frecuencia, la esposa puede abandonar el trabajo. ¿Y por qué la esposa? Y tal vez tengan que empezar a ahorrar para la educación del niño. Todo esto puede ser un trabajo duro y también puede ser muy frustrante. Si una persona no está dispuesta a ajustar sus metas personales cuando empieza una relación, entonces muchas de las cosas que consecutivamente van a suceder en esta relación producirán desorden en la conciencia de la persona, porque los nuevos modelos de interacción entrarán en conflicto con las viejas expectativas. Un soltero puede tener en su lista de prioridades conducir un coche deportivo y pasar unas semanas cada invierno en el Caribe. Luego decide casarse y tener un niño. Sin embargo, al cumplir estas metas posteriores, se dará cuenta de que son incompatibles con las anteriores. No podrá comprarse un Maserati y las Bahamas estarán fuera de su alcance. A menos que cambie sus antiguas metas, se frustrará, produciendo un sentimiento de conflicto interior conocido como entropía psíquica. Y si cambia sus metas, su personalidad cambiará como consecuencia, puesto que la personalidad es la suma y organización de las metas. De este modo, entrar en cualquier relación supone una transformación de la personalidad. Hasta hace unas décadas, las familias tendían a permanecer juntas porque los padres y los hijos se esforzaban a continuar la relación por razones extrínsecas. Si los divorcios eran poco frecuentes en el pasado, no es porque los esposos y las esposas se amasen más el uno al otro, sino porque sino porque los esposos necesitaban que alguien cocinase y cuidase de la casa, las esposas necesitaban de alguien que llenase la despensa y los niños necesitaban de ambos padres a fin de comer, dormir y empezar a andar en el mundo. Los valores familiares que a los mayores tanto se esforzaban en inculcar a los jóvenes eran un reflejo de esta simple necesidad, aunque cuando se disfrazaban de consideraciones religiosas, aun cuando se disfrazaban de consideraciones religiosas y morales. Por supuesto, una vez se había enseñado que los valores familiares eran importantes, la gente aprendía a tomarlos seriamente y evitaba que las familias se desintegrasen. Demasiado frecuentemente, sin embargo, las reglas morales eran una imposición de fuera, una limitación externa bajo la cual maridos, esposas y niños estaban presos. En tales casos, la, la familia puede haber permanecido intacta físicamente, pero internamente estaba dividida por los conflictos y el odio. El actual desmoronamiento de la familia es el resultado de la lenta desaparición de las razones externas para permanecer casado. El aumento de la cifra de divorcios probablemente se vea más afectado por los cambios en el mercado de trabajo, donde han aumentado las oportunidades de empleo para las mujeres y por la difusión de los electrodomésticos que por una disminución del amor o de la fibra moral. Pero las razones extrínsecas no son las únicas para seguir casados y para la convivencia en las familias. Hay grandes oportunidades para la alegría y para el crecimiento que solo pueden experimentarse en la vida familiar. Y estas gratificaciones intrínsecas no son menos presentes hoy que en el pasado. De hecho, probablemente son mucho más fáciles de conseguir hoy que en cualquier otra época previa. Si la tendencia de las familias tradicionales a mantenerse juntos, principalmente por conveniencia, está disminuyendo, el número de familias que sigan juntas porque sus miembros disfrutan estando juntos puede aumentar. Por supuesto, ya que las fuerzas externas son todavía mucho más poderosas que las internas, el efecto neto probablemente será la fragmentación de la vida familiar durante algún tiempo más. Pero las familias que se mantengan unidas estarán en una mejor posición para ayudar a sus miembros a desarrollar una personalidad más rica que las familias que se han mantenido unidas en contra de su voluntad. Ha habido interminables discusiones sobre si el ser humano es naturalmente promiscuo, polígamo o monógamo, y sobre si, en términos de evolución, la monogamia cultural es la forma más elevada de organización familiar. Para contestar estas preguntas es importante darse cuenta de que solo se ocupan de las condiciones extrínsecas que conforman las relaciones de pareja. Sobre este particular, parece que la postura final es que los matrimonios tomarán la forma que más eficientemente les asegure la supervivencia. Incluso los miembros de la misma especie animal varían sus modelos de relación para adaptarse mejor a un ambiente determinado. Por ejemplo, el reyezuelo de pico largo de las marismas Cristorus palustris macho es polígamo en Washington, donde las marismas
varían en calidad y las hembras se sienten atraídas por aquellos pocos machos que tienen territorios ricos, condenando a los menos afortunados a una vida de soltería obligatoria. Los mismos pájaros son monógamos en Georgia, no tanto porque el estado sea parte del cinturón de la Biblia. Nota del traductor: cinturón de la Biblia es una zona de Estados Unidos donde impera el fundamentalismo protestante, sino porque en las marismas todos tienen aproximadamente la misma cantidad de alimento y refugio, y por ello cada macho puede atraer a un cónyuge al cómodo nido. La forma que toma la familia humana es una respuesta a tipos similares de presiones ambientales. Desde el punto de vista de las razones extrínsecas, somos monógamos porque en las sociedades tecnológicas basadas en una economía monetaria, el tiempo ha probado que este es el acuerdo más conveniente. Pero el tema que debemos afrontar como individuos no es si los humanos son monógamos o no por naturaleza, sino preguntarnos si deseamos ser monógamos o no. Y al contestar esta pregunta, necesitaremos sopesar todas las consecuencias de nuestra elección. Es normal pensar en el casamiento como el fin de la libertad y algunos se refieren a sus cónyuges como sus cadenas. Típicamente la noción de la vida familiar implica limitaciones, responsabilidades que interfieren en las metas propias y en la libertad de acción. Pero a pesar de que es cierto, especialmente cuando el casamiento es de conveniencia, lo que tendemos a olvidar es que estas reglas y obligaciones no son diferentes, en principio, a las reglas que delimitan el comportamiento de un juego. Al igual que en todas las reglas, se excluye una amplia gama de posibilidades para que podamos concentrarnos totalmente en un conjunto selecto de opciones. Cicerón escribió que para ser completamente libre hay que convertirse en esclavo de las leyes. En otras palabras, aceptar las limitaciones libera. Por ejemplo, al decidirse invertir la energía psíquica exclusivamente en un matrimonio monógamo, a pesar de los problemas, obstáculos u opciones más atractivas que pueden aparecer luego, uno se libera de la presión constante de tratar de aumentar al máximo las recompensas emocionales. Habiéndose comprometido a lo que las anticuadas normas del matrimonio exigen y al hacerlo de buena gana en vez de ser obligado por la tradición, una persona ya no necesita preocuparse de si ha hecho la elección correcta o de si la hierba podría ser más verde en alguna otra parte. Como resultado, se consigue liberar una gran cantidad de energía para vivir, en vez de desperdiciarla en preguntarse sobre cómo vivir. Si uno decide aceptar la forma tradicional de la familia, que conlleva un casamiento monógamo y una relación cercana con los hijos, con los parientes y con la comunidad, es importante que considere antemano cómo podrá transformarse la vida familiar en una actividad de flujo. Porque si no, el aburrimiento y la frustración llegarán inevitablemente, y entonces la relación es probable que se rompa a menos que hayan factores extrínsecos fuertes que la mantengan unida. Para producir flujo, una familia debe tener una meta para su existencia. Las razones extrínsecas no son suficientes. No es suficiente sentir que todos los demás están casados, es natural tener niños, o dos pueden vivir tan económicamente como uno. Estas actitudes pueden fomentar el formar una familia e incluso pueden tener la fuerza suficiente para mantenerla unida, pero no pueden conseguir que la vida en familia sea agradable. Las metas positivas son necesarias para enfocar las energías psíquicas de los padres y de los hijos sobre las tareas comunes. Algunas de estas metas podrían ser muy generales y a largo plazo, tales como la planificación de un estilo de vida particular, construir el hogar ideal, ofrecer a los hijos la mejor educación posible o seguir una manera religiosa de vivir en medio de la sociedad secularizada moderna. Para que tales metas den como resultado unas interacciones que ayuden a aumentar la complejidad de sus miembros, la familia debe estar tanto diferenciada como integrada. La diferenciación significa que se fomenta que cada persona desarrolle sus características únicas, aumente al máximo las habilidades personales y se proponga metas individuales. La integración, por contraste, garantiza que lo que sucede en una persona afectará a todos los demás. Si el niño está orgulloso de lo que ha realizado en la escuela, el resto de la familia le prestará atención y se sentirán orgullosos también. Si la madre se cansa y se deprime, la familia tratará de ayudarle y darle ánimos. En una familia integrada, las metas de cada persona les importan a todos.
Además de metas a largo plazo, es imperioso tener un abastecimiento constante de objetivos a corto plazo. Estos pueden ser tareas simples como la compra de un nuevo sofá, ir a comer al aire libre al campo, la planificación de unas vacaciones o jugar juntos al Scrabble el domingo por la tarde. Si no hay unas metas que toda la familia esté dispuesta a compartir, es casi imposible para sus miembros estar físicamente juntos. ¿Y para qué hablar de sentirse implicados en una agradable actividad conjunta? Aquí nuevamente la diferenciación y la integración son importantes. Las metas comunes deberían reflejar las metas de los miembros individuales tanto como sea posible. Si Rick quiere ir a una carrera de motocross y a Erika le gustaría ir al acuario, debería ser posible que todos viesen la carrera un fin de semana y visitasen el acuario el fin de semana siguiente. Lo bonito de este acuerdo es que Erika probablemente disfrute de algún aspecto de la carrera de motocicletas y Rick podría conseguir realmente valorar ir a ver los peces, aunque ninguno de ellos lo habría descubierto si hubiesen continuado con sus prejuicios. Como en cualquier otra actividad de flujo, las actividades familiares también deberían ofrecer una retroalimentación clara. En este caso, se trata simplemente de mantener abiertos los canales de comunicación. Si el marido no sabe qué es lo que le molesta a su esposa y viceversa, no tienen la oportunidad de reducir las tensiones inevitables que sucederán. En este contexto, vale la pena acentuar que la entropía es la condición básica de la vida de grupo, al igual que la experiencia personal. A menos que la pareja invierta energía psíquica en la relación, los conflictos serán inevitables, simplemente porque cada individuo tiene metas que hasta cierto punto son divergentes de las de los otros miembros de la familia. Sin buenos canales de comunicación, las distorsiones se irán ampliando hasta que la relación se desintegre. La retroalimentación también es crucial para determinar si las metas familiares se han logrado. Mi esposa y yo solíamos pensar que llevar a nuestros niños al zoológico un domingo cada pocos meses era una espléndida actividad educativa y que podríamos disfrutar con ella. Pero cuando nuestro hijo cumplió los 10 años, dejamos de ir porque él se sentía mal con la idea de que los animales estaban encerrados en espacios tan restringidos. Es una verdad de la vida que tarde o temprano todos los niños expresarán la opinión de que las actividades comunes de la familia son aburridas. Llegados a este punto, forzarles para hacer las cosas juntos tiende a ser contraproducente. Por ello, la mayoría de los padres simplemente abandonan y dejan a sus hijos adolescentes en compañía de sus amigos. La estrategia más fructífera, si bien la más difícil, consiste en encontrar un nuevo conjunto de actividades que siga teniendo a la familia unida como grupo. El equilibrio entre los desafíos y las habilidades es otro factor necesario para disfrutar de las relaciones sociales en general y de la familia en particular, o sea, de la vida en familia en particular, como lo es para cualquier otra actividad de flujo. Cuando un hombre y una mujer se sienten atraídos el uno por el otro, las oportunidades para la acción se aclaran lo suficiente. Siempre, desde el amanecer de los tiempos, el desafío más básico para el novio ha sido, ¿podré conquistarla? Y para ella, ¿podré seducirle? Por lo general, y dependiendo del nivel de habilidad de los implicados, se perciben un sinfín de desafíos más complejos. Averiguar qué tipo de persona realmente es el otro, qué películas le gustan, qué piensa sobre Sudáfrica y si es probable que el encuentro llegue a convertirse en una relación significativa. Entonces, hay cosas divertidas que poder hacer juntos, lugares que visitar, fiestas para ir, temas de los que hablar, etc. Con el tiempo uno consigue conocer bien a la otra persona y los desafíos obvios se agotan. Se han probado todas las estratagemas usuales y las reacciones de la otra persona se convierten en algo predecible. El juego sexual ha perdido su excitación y llegados aquí la relación está en peligro y puede convertirse en una rutina aburrida que puede mantenerse por conveniencia mutua, pero es improbable que ofrezca disfrute adicional o que chispee un nuevo crecimiento de la complejidad. La única manera de restaurar el flujo en la relación es encontrando nuevos desafíos en ella. Estos podrían ser tan simples como variar las rutinas de comer, dormir o comprar. Podrían implicar esforzarse para hablar de nuevos temas de conversación, visitar nuevos lugares, hacer nuevos amigos. Más que cualquier otra cosa, tienen que ver con prestar atención a la complejidad propia de la pareja, conseguir conocerla a niveles más profundos de los que eran necesarios en los primeros tiempos de la relación, apoyándole con simpatía y comprensión durante los inevitables cambios que los años traerán. Una relación compleja, tarde o temprano, se enfrenta a la gran cuestión: si los dos están listos para establecer un compromiso para toda la vida. En este momento se presenta un nuevo conjunto de desafíos.
conseguir una familia unida, implicarse en los asuntos de la comunidad cuando los niños ya sean mayores, trabajar uno al lado del otro. Por supuesto, estas cosas no pueden suceder sin grandes aportes de energía y tiempo, pero el resultado desde el punto de vista de la calidad de la experiencia normalmente lo merece. La misma necesidad de aumentar constantemente los desafíos y las habilidades se aplica a la relación con los niños. Durante el curso de la infancia y la primera niñez, la mayoría de los padres disfrutarán espontáneamente con el desarrollo del crecimiento de sus bebés. La primera sonrisa, la primera palabra, los primeros pasos, los primeros garabatos. Cada uno de estos saltos cuánticos en las habilidades del niño se convierten en un nuevo y alegre desafío, al que los padres responden enriqueciendo las oportunidades de actuar del niño. Desde la cuna al jardín de infancia, los padres van ajustando el equilibrio entre los desafíos y habilidades del niño y su ambiente. Pero al llegar la adolescencia, muchos adolescentes deben enfrentarse a demasiadas cosas. Lo que la mayoría de los padres hacen es ignorar educadamente la vida de sus niños, pretendiendo que todo está bien, creyendo contra todo pronóstico que será así. Los adolescentes son seres psicológicamente maduros, maduros para la reproducción sexual. En la mayoría de las sociedades, y en la nuestra hasta hace un siglo, se consideraba que estaban preparados para asumir las responsabilidades adultas y el reconocimiento apropiado. Sin embargo, nuestras convenciones sociales actuales no ofrecen los desafíos adecuados para las habilidades que tienen los adolescentes, y estos tienen que descubrir las oportunidades para la acción fuera de las que están sancionadas por los adultos. Las únicas salidas que encuentran demasiado a menudo son el vandalismo, la delincuencia, las drogas y el sexo. Bajo las condiciones actualmente existentes, es muy difícil para los padres compensar la pobreza de oportunidades que ofrece la cultura. En este aspecto, las familias que viven en las zonas residenciales más ricas son apenas mejores que las familias que viven en los barrios más pobres. ¿Qué puede hacer un joven de 15 años fuerte, vital e inteligente en su zona residencial? Probablemente usted llegará a la conclusión de que lo que tiene a su alcance es demasiado artificial o demasiado simple o no es lo bastante excitante para atrapar la imaginación de un adolescente. No es sorprendente que el atletismo sea tan importante en las escuelas suburbanas comparado con las demás alternativas. Comparado con las demás alternativas, ofrece algo concreto para buscar oportunidades y mostrar las propias habilidades. Pero hay algunas cosas que las familias pueden hacer para aliviar parcialmente este vacío de oportunidades. En otras épocas, los jóvenes dejaban el hogar cuando eran estudiantes y viajaban a pueblos distantes para exponerse a nuevos desafíos. Hoy existe algo similar en los Estados Unidos para adolescentes, la costumbre de abandonar el hogar para ir a la universidad. El problema permanece durante el periodo de la pubertad, aproximadamente entre los 5 años, entre los 12 y los 17. ¿Qué desafíos significativos pueden encontrarse para la gente joven? La situación es mucho más fácil cuando los padres están implicados en actividades complejas y comprensibles en el hogar. Si los padres disfrutan tocando música, cocinando, leyendo, dedicándose a la jardinería o a la carpintería o reparando motores en el garaje, entonces es más probable que sus niños encuentren actividades desafiantes similares e inviertan la atención suficiente en ellos para empezar a disfrutar haciendo algo que les ayude a crecer. Si los padres simplemente hablasen más sobre sus ideales y sueños, aun cuando estos hubiesen sido frustrados, los hijos podrían desarrollar la ambición necesaria para romper la complacencia de las personalidades actuales. Si no hay nada más, comentar el propio trabajo o los pensamientos y los sucesos del día y tratar a los niños como jóvenes adultos, como amigos, les ayuda a convertirse en adultos sensatos. Pero si el padre ocupa todo su tiempo libre en el hogar vegetando frente al televisor con un vaso de alcohol en la mano, los niños naturalmente asumirán que los adultos son gente aburrida, que no sabe cómo divertirse y volverán con el grupo de su edad para encontrar el disfrute. En las comunidades más pobres, las bandas juveniles ofrecen una verdadera abundancia de desafíos para los muchachos. Peleas, actos de alarde, exhibiciones rituales, como los desfiles de las bandas en motocicleta, equiparan las habilidades de los jóvenes con las oportunidades concretas. En las zonas residenciales ricas, ni siquiera la posibilidad para la acción está al alcance de los adolescentes. La mayoría de las actividades, incluyendo la escuela, el ocio y el empleo, están bajo el control adulto y hay muy poco lugar para la iniciativa de los jóvenes. Al carecer de cualquier salida significativa para sus habilidades y su creatividad, se dedican a estar siempre de fiesta, a ir en coche, a chismear, a probar drogas y a la introspección narcisista para probarse a sí mismos que están vivos. Conscientemente o no,
muchos niños jóvenes sienten que estar encinta es la única cosa realmente adulta que pueden hacer a pesar de sus peligros y sus desagradables consecuencias. Como reestructurar este ambiente para hacerlo suficientemente desafiante es seguramente una de las tareas más urgentes que encaran los padres. Cómo reestructurar este ambiente para hacerlo suficientemente desafiante es seguramente una de las tareas más urgentes que encaran los padres de adolescentes. Y no tiene ningún valor decirles a nuestros adolescentes que se comporten y que hagan algo útil. Lo que les ayuda son los ejemplos en la propia vida y en las oportunidades concretas. Si no tienen acceso a ellos, no podremos culpar al joven por seguir su propio rumbo. Algunas de las tensiones de la vida adolescente pueden mitigarse si la familia le ofrece un sentimiento de aceptación, control y confianza en sí mismo. Una relación que tiene estas dimensiones es aquella en que las personas confían la una en la otra y se sienten totalmente aceptadas. Uno no tiene que preocuparse constantemente por gustar, por ser popular o por vivir las expectativas de los demás. Como dicen los refranes populares, amar significa no tener que decir nunca lo siento. El hogar es el lugar donde uno siempre es bienvenido. Tener asegurado el propio mérito a los ojos de nuestros parientes da fuerza a las personas para que se arriesguen y acepten las oportunidades. La excesiva conformidad frecuentemente está ocasionada por el temor a la desaprobación. Es mucho más fácil para una persona tratar de desarrollar su potencial si sabe que, independientemente de lo que suceda, tiene una segura base emocional en la familia. La aceptación incondicional reviste especial importancia para los niños. Si los padres amenazan con retirar su amor de un niño cuando fracasa en lograr algo, las naturales ganas de jugar del niño se reemplazarán gradualmente por la inquietud crónica. Sin embargo, si el niño siente que sus padres están incondicionalmente comprometidos con su bienestar, puede relajarse y explorar el mundo sin temor. De otra manera, tendría que destinar su energía psíquica a su propia protección y así reduciría la cantidad de la que puede disponer libremente. La seguridad emocional en los primeros años puede muy bien ser una de las condiciones que ayuden a desarrollar una personalidad autotélica en los niños. Sin esto, es difícil dejar ir la personalidad lo suficiente como para experimentar flujo. El amor sin ataduras no significa, por supuesto, que las relaciones no deban tener normas ni castigos si se quebrantan las reglas. Cuando no constituye un riesgo en violar las reglas, éstas pierden su sentido y sin reglas significativas una actividad no puede disfrutarse. Los niños deben saber que sus padres esperan ciertas cosas de ellos y que determinadas consecuencias tendrán lugar si no obedecen. Pero también deben reconocer que, pase lo que pase, el interés de los padres por ellos no está en cuestión. Cuando una familia tiene un propósito común y mantiene abiertos los canales de comunicación, cuando ofrece oportunidades gradualmente mayores para la acción en el marco de la confianza, entonces la vida llega a ser una agradable actividad de flujo. Sus miembros enfocarán espontáneamente su atención en la relación del grupo y hasta cierto punto olvidarán sus personalidades individuales, sus metas divergentes, en aras de experimentar el placer de tener un sistema más complejo que une las conciencias en una meta unificada. Uno de los engaños más importantes de nuestro tiempo es que la vida doméstica se cuida de sí misma de forma natural y que la mejor estrategia para manejarla es relajarse y dejar que siga su curso. Los hombres especialmente prefieren consolarse con esta idea. Ellos saben lo duro que es triunfar en el trabajo, cuánto esfuerzo tienen que poner en sus carreras profesionales. Por ello, en el hogar solo quieren descansar y sienten que cualquier exigencia de la familia es injustificable. A menudo tienen una fe casi supersticiosa en la integridad del hogar. Únicamente cuando ya es demasiado tarde, cuando la esposa se ha convertido en una persona dependiente del alcohol, cuando los niños se han convertido en unos fríos desconocidos, muchos hombres se dan cuenta de que la familia como cualquier otra empresa conjunta, necesita inversiones constantes de energía psíquica para asegurar su existencia. Para tocar bien la trompeta, un músico no puede estar sin practicar más de unos pocos días. Un atleta que no corre regularmente estará pronto bajo de forma y no disfrutará. Cualquier gerente sabe que su compañía comenzará a desintegrarse si su atención se dispersa. En todos los casos, sin concentración, una actividad compleja se estropea y va hacia el caos. Porque una familia debería ser diferente. La aceptación incondicional, la confianza total que los miembros de la familia deben tener entre sí, solo es significativa cuando está acompañada por una gran inversión de atención.
De otro modo, es simplemente un gesto vacío, un engaño hipócrita que en poco se diferencia del desinterés. Disfrutar con los amigos. La peor soledad, escribió Sir Francis Bacon, es carecer de amistades sinceras. Si lo comparamos con las relaciones familiares, las amistades son más fáciles de disfrutar. Podemos escoger nuestros amigos y solemos hacerlo sobre la base de intereses comunes y metas complementarias. No necesitamos comportarnos de una forma distinta a como somos para estar con los amigos. Ellos refuerzan nuestro sentimiento de personalidad en vez de tratar de transformarlo. Mientras que en el hogar hay muchas cosas aburridas que tenemos que aceptar, como sacar la basura y limpiar las hojas secas del jardín, con los amigos podemos concentrarnos en las cosas que son divertidas. Es sorprendente que en nuestros estudios sobre la calidad de la experiencia diaria se haya demostrado una y otra vez que la gente se siente mejor y puntúa más positivamente la experiencia cuando está con amigos. Esto no es solamente cierto para los adolescentes. Los adultos también se sienten más felices con los amigos que con cualquier otra persona, incluyendo a sus cónyuges. Incluso los jubilados son más felices cuando están con sus amigos que cuando están con sus cónyuges o sus familias, porque una amistad normalmente implica metas comunes y actividades comunes y esto naturalmente es agradable. Pero como en cualquier otra actividad, la relación puede tomar una gran variedad de formas, que van desde las destructivas a las altamente complejas. Cuando una amistad es primordialmente una manera de validar nuestro inseguro sentimiento de la propia personalidad, esto nos proporcionará placer, pero no será agradable, no fomentará el crecimiento. Por ejemplo, la institución de los amigotes borrachos, tan frecuente en las pequeñas comunidades en el mundo, en todo el mundo, es una forma amena con que los varones adultos se reúnen con otros hombres a quienes han conocido durante toda su vida en la atmósfera simpática de la taberna, el bar, el club, etc. Pasan el día jugando a las cartas, a los dardos y jugando el dominó mientras discuten y bromean. Mientras tanto, todos sienten que su existencia está validada por la atención recíproca que se presta a las ideas e idiosincrasias de cada uno. Este tipo de interacción mantiene a raya la desorganización que la soledad trae a la mente pasiva, pero sin estimular el crecimiento. Es como una forma colectiva de ver la televisión y aunque sea más compleja en lo que atañe a la participación, sus acciones y expresiones tienden a estar codificadas rígidamente y son absolutamente predecibles. Establecer este tipo de relaciones es imitar a la auténtica amistad, pero ofrece pocos beneficios en comparación con la verdadera. Todos se divierten ocasionalmente pasando un día charlando, pero mucha gente es sumamente dependiente de una dosis fija y diaria de contactos superficiales. Y esto es especialmente cierto para los individuos que no pueden tolerar la soledad y que tienen poco apoyo emocional en el hogar. Los adolescentes sin lazos familiares fuertes llegan a ser tan dependientes de su grupo de compañeros que harían casi cualquier cosa para ser aceptados por ellos. Hace 20 años, en Tucson, Arizona, toda una clase de una escuela superior tuvo durante varios meses, eh, supo durante varios meses que un exalumno de la escuela que había mantenido su amistad con los estudiantes más jóvenes había matado a algunos de sus compañeros de clase y había enterrado sus cadáveres en el desierto, pero ninguno de ellos informó de los crímenes a las autoridades que los descubrieron por casualidad. Los estudiantes, todos ellos de clase media suburbana, dijeron que ellos no habían denunciado los asesinatos por temor a ser rechazados por sus amigos. Si esos adolescentes de Tucson hubiesen tenido cálidos lazos familiares y fuertes nexos con otros adultos de la comunidad, el rechazo de sus compañeros no habría sido tan insoportable. Pero aparentemente entre ellos y la soledad solo había un grupo de amigos. Por desgracia, esta no es una historia inusitada. De vez en cuando alguna similar aparece en los medios de comunicación. Sin embargo, si el joven se siente aceptado y querido en el hogar, la dependencia del grupo disminuye y el adolescente puede aprender a tener el control de sus relaciones con la gente de su edad. Christopher, que a los 15 años era más bien un muchacho tímido y callado, con gafas y pocos amigos, se sintió lo suficientemente cercano a sus padres como para explicarle que se sentía harto de ser rechazado por todas las pandillas de la escuela y que había decidido llegar a ser más popular. Para hacerlo, Chris trazó una estrategia cuidadosamente planificada.
Tenía que comprarse unas lentes de contacto, vestir únicamente a la moda, es decir, en la onda, aprender lo último en música y en tendencias adolescentes y teñirse el pelo de rubio. Quiero ver si puedo cambiar mi personalidad, dijo, y se pasó muchos días frente al espejo para practicar sus poses y su sonrisa. Este enfoque metódico, apoyado por sus padres, dio resultados. Al cabo de un tiempo fue invitado a unirse a la mejor de las pandillas y al año siguiente representó el papel de Conrad Birdie en el musical de la escuela. Al identificarse también con el papel de la estrella de rock, se convirtió en el rompecorazones de las chicas de enseñanza media que pusieron su foto en sus taquillas. El anuario de graduación mostró que participó en todo tipo de empresas, como ganar un premio en el concurso Las piernas más eróticas. Desde luego había logrado cambiar su personalidad exterior y había logrado controlar la manera en que lo veían sus compañeros. Al mismo tiempo, la organización interior de su personalidad permaneció igual. Él seguía siendo una persona sensible, un joven generoso que no despreciaba a sus compañeros porque hubiera aprendido a modificar sus opiniones y no se le había subido el éxito a la cabeza. Una de las razones por las que Chris fue capaz de llegar a ser popular mientras muchos otros no lo logran es que él abordó su meta con la misma disciplina desapegada que un atleta usaría para formar parte de un equipo de fútbol o que un científico aplicaría a un experimento. No fue abrumado por la tarea, eligió los desafíos realistas que podía dominar. En otras palabras, transformó el monstruo atemorizante de la popularidad en una actividad de flujo que acabó disfrutando, pues al mismo tiempo le proporcionaba un sentimiento de orgullo y dignidad. La compañía de los amigos, como cualquier otra actividad, puede tener diversos niveles. Al nivel más bajo de complejidad es una manera placentera de evitar temporalmente el caos y al nivel más alto ofrece un sentimiento de disfrute y crecimiento. Sin embargo, es dentro del marco de las amistades íntimas donde donde suceden las experiencias más intensas. Estos son los tipos de lazos sobre los que escribió Aristóteles, porque sin amigos nadie querría vivir, aunque poseyera todos los restantes bienes. Para disfrutar de las relaciones interpersonales se requieren las mismas condiciones que en otras actividades de flujo. Es necesario no solamente tener metas comunes y ofrecerse recíprocamente retroalimentación, que incluso las interacciones en tabernas o bares ya ofrecen, sino también encontrar nuevos desafíos en mutua compañía. Estos pueden ser simplemente aprender más y más sobre el amigo, descubrir las nuevas facetas de su individualidad única y revelar más de la propia individualidad en el proceso. Hay pocas cosas que nos hagan disfrutar tanto como compartir libremente la mayoría de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos ocultos con otra persona. Aunque esto parece fácil, de hecho requiere una atención concentrada, gran franqueza y sensibilidad. En la práctica, por desgracia, escaso. En la práctica, este grado de inversión de la energía psíquica en una amistad es, por desgracia, escaso. Pocas personas están dispuestas a comprometer su energía y su tiempo en ello. Las amistades nos permiten expresar partes de nuestro ser que raramente tendríamos la oportunidad de mostrar de otra manera. Una forma de describir las habilidades que posee cada hombre y cada mujer es clasificándolas en dos apartados, el instrumental y el expresivo. Las habilidades instrumentales son aquellas que aprendemos para poder manejar eficazmente el entorno. ¿Qué te pasa, negra? Negra. Ajá. El entorno. Son instrumentos básicos de supervivencia, como la destreza del cazador o el oficio del trabajador. O los instrumentos intelectuales, como leer y escribir, y el conocimiento especializado del profesional en nuestra sociedad tecnológica. La gente que no ha aprendido a encontrar flujo en la mayoría de las cosas que emprende, generalmente experimenta las tareas instrumentales de modo extrínseco, porque lo que hace no refleja sus elecciones, sino que son necesidades impuestas desde afuera. Las habilidades expresivas, por otra parte, se refieren a las acciones que externalizan nuestras experiencias subjetivas. Cantar una canción que refleja cómo nos sentimos, traducir nuestro estado de ánimo en un baile, pintar un cuadro que representa nuestros sentimientos, contar una broma que nos gusta e ir a jugar a los bolos. Esto nos hace sentir bien. Son formas de expresión en este sentido. Cuando estamos implicados en una actividad expresiva, nos sentimos en contacto con nuestra personalidad verdadera.
Una persona que vive únicamente por acciones instrumentales, sin experimentar el flujo espontáneo de la expresividad, finalmente llega a ser indistinguible de un robot programado por alienígenas para imitar el comportamiento humano. En el curso de la vida normal hay pocas oportunidades de experimentar el sentimiento de totalidad que ofrece la expresividad. En el trabajo hay que comportarse según lo que se espera del propio papel y hay que ser competente, ser un competente mecánico, un juez justo o un camarero educado. En el hogar uno tiene que ser una madre solícita o un hijo respetuoso. Y entre ambos lugares, en el autobús o en el metro, uno tiene que poner cara de indiferencia frente al mundo. Es únicamente con los amigos donde la mayoría de la gente siente que puede dejar caer su máscara y ser realmente quien es, porque nosotros escogemos los amigos con quienes queremos compartir nuestras metas y son las personas con quienes podemos cantar, bailar, compartir bromas o ir a jugar polos. Es en la compañía de los amigos donde podemos experimentar claramente la libertad de la personalidad y aprender quiénes somos realmente. El ideal de una pareja moderna es tener al cónyuge como amigo. En el pasado, cuando los casamientos se arreglaban por conveniencia mutua en las familias, esto era considerado como algo imposible. Pero ahora que hay menos presiones extrínsecas para casarse, mucha gente afirma que su mejor amigo es su cónyuge. Oh, sí, ya, a mí me pasa, qué bonito. La amistad no es agradable a menos que aceptemos sus desafíos. Si una persona se rodea a sí misma de amigos que simplemente le reafirman en su imagen pública, que nunca ponen en duda sus sueños ni sus deseos, que nunca le fuerzan a probar otras maneras de ser, perderá las oportunidades que la amistad representa. Un amigo de verdad es alguien con quien a veces podemos hacer el loco, alguien que nos espera. Alguien que no espera que siempre seamos formales. Es alguien que comparte nuestra meta de autorrealización y que, por lo tanto, está dispuesto a compartir los riesgos que cualquier aumento de complejidad implica. Mientras que las familias ofrecen principalmente protección emocional, la amistad normalmente nos ofrece misteriosas novedades. Cuando la gente se pierde en sus recursos más queridos, suele recordar las fiestas y las vacaciones realizadas con sus parientes. Los amigos se mencionan más frecuentemente en contextos de emoción, descubrimiento y aventura. Por desgracia, hoy en día pocas personas son capaces de mantener una amistad hasta la edad adulta. Cambiamos de residencia, tenemos intereses demasiado especializados y limitados a lo profesional para cultivar unas relaciones perdurables. Somos afortunados si podemos mantener una familia unida y más aún si tenemos un círculo de amigos. Es una constante sorpresa oír cómo adultos con éxitos, especialmente hombres, gerentes de grandes compañías, doctores y brillantes abogados, hablan de lo aislados y solitarias que han llegado a ser sus vidas. Recuerdan con lágrimas en los ojos a los compañeros que tenían en la escuela, incluso en la escuela superior y a veces en la universidad. Todos aquellos amigos se han quedado atrás y aunque ahora se encontrasen de nuevo, probablemente tendrían muy poco en común, a excepción de unos recuerdos agridulces. Así como sucede en la familia, las personas creen que las amistades se forman naturalmente y si fracasan no hay nada que hacer excepto entristecerse. En la adolescencia, cuando se comparten tantos intereses con los demás y uno tiene mucho tiempo libre para invertir en una relación, conseguir amigos podría parecer un proceso espontáneo. Pero luego en la vida, las amistades rara vez suceden por casualidad. Hay que cultivarlas asiduamente como hay que cultivar un trabajo o una familia. La comunidad más amplia. Una persona es parte de una familia o de una amistad mientras invierte energía psíquica en las metas compartidas con otras personas. Del mismo modo, uno puede pertenecer a sistemas interpersonales mayores al suscribir las aspiraciones de una comunidad, de un grupo étnico, de un partido político o de una nación. Algunos individuos, como Mahatma Gandhi o la Madre Teresa de Calcuta, invierten toda su energía psíquica en lo que ellos creen que son las metas de la humanidad entera. Para las costumbres de la Grecia antigua, la política se refería a cualquier actividad que involucrase a las personas en asuntos que fuesen más allá del bienestar personal y familiar. En este sentido tan amplio, la política puede ser una de las actividades más agradables y más complejas disponibles para el individuo, puesto que cuanto mayor sea el entorno social en que uno se mueve, mayores serán los desafíos que presente. Una persona puede manejar problemas muy intrincados en la soledad y la familia y los amigos pueden ocuparle gran parte de su atención.
Pero tratar de perfeccionar las metas de individuos con quienes no está directamente relacionado involucra complejidades con un orden de magnitud más alto. Por desgracia, muchas personas que se mueven en el área pública no actúan a niveles muy altos de complejidad. Los políticos tienden a buscar el poder, los filántropos la fama, y los que van de santo frecuentemente buscan probar lo honrados que son. Y dígame, los políticos que buscan hacerse ver como santos, eso es insoportable. Estas metas no son difíciles de conseguir si uno invierte la energía suficiente en ello. El mayor desafío es no buscar solo el beneficio propio, sino ayudar a otros en el proceso. Es más difícil, pero mucho más completo, que el político realmente ayude a mejorar las condiciones sociales o que el filántropo ayude al desvalido y que el santo ofrezca un modelo viable de conducta a los demás. Si solo tenemos en cuenta las consecuencias materiales, podríamos pensar que los políticos egoístas son astutos, pues tratan de lograr riqueza y poder para sí mismos. Pero si aceptamos el hecho de que la experiencia óptima es lo que da verdadero valor a la vida, entonces debemos concluir que los políticos que buscan el bien común son realmente más inteligentes, porque aceptan los desafíos más elevados y así tienen una mejor oportunidad de experimentar el verdadero disfrute. Cualquier implicación en el ámbito público puede ser agradable si uno la estructura según los parámetros de flujo. No importa si uno empieza a trabajar con los niños exploradores, con un grupo que trate de conservar limpio el entorno o apoyando al sindicato local. Lo que cuenta es fijarse una meta, concentrar en ella la energía psíquica, prestar atención a la retroalimentación y asegurarse de que el desafío sea adecuado a la propia habilidad. Tarde o temprano la interacción comenzará a funcionar y se conseguirá la experiencia de flujo. Por supuesto, dado el hecho de que la energía psíquica tiene un abastecimiento limitado, uno no puede esperar que todos sean capaces de implicarse en las metas públicas. Alguna gente debe dedicar toda su atención simplemente a sobrevivir en un ambiente hostil. Otros se involucran tanto en un conjunto de desafíos con el arte, por ejemplo, o con las matemáticas, que no pueden alejar la atención de ellos. Pero desde luego, la vida sería muy dura si algunas personas no disfrutasen invirtiendo energía psíquica en los intereses comunes, creando de este modo sinergia en el sistema social. El concepto de flujo es útil no solamente para ayudar a los individuos a mejorar la calidad de sus vidas, sino también para indicarles a qué público debería dirigirse su atención o su acción. Quizá el efecto más poderoso que pudiera ejercer la teoría de flujo en el sector público sería ofrecer un programa de cómo podrían reformarse las instituciones para ser más conducentes a la experiencia óptima. En los siglos más recientes, la racionalidad económica ha tenido tanto éxito que hemos tomado como algo cierto que el resultado final de cualquier esfuerzo humano debe ser medido en dinero contante y sonante. Pero un enfoque exclusivamente económico de la vida es profundamente irracional. El resultado final consiste en la calidad y la complejidad de la experiencia. Una comunidad debería juzgarse como buena no porque sea tecnológicamente avanzada o porque nade en riquezas materiales. Es buena si ofrece a la gente una oportunidad para disfrutar con tantos aspectos de su vida como sean posibles y a la vez le permite desarrollar su potencialidad en el seguimiento de desafíos cada vez mayores. Del mismo modo, el valor de una escuela no depende de su prestigio o de su capacidad de enseñar a los estudiantes a enfrentarse con las necesidades de la vida, sino en qué grado es capaz de transmitir el disfrute de aprender durante toda la vida. Una buena fábrica no es necesariamente la que proporciona más dinero, sino la que se responsabiliza en mejorar la calidad de vida de sus trabajadores y de sus clientes. Y la verdadera función de la política no es conseguir que las personas sean más prósperas, seguras o poderosas, sino permitirnos disfrutar tanto como sea posible de una existencia cada vez más compleja. Pero ningún cambio social puede suceder mientras no cambie primero la conciencia de los individuos. Cuando un joven preguntó a Carlyle qué debería hacer para reformar el mundo, Carlyle contestó, reformarse usted. Así habrá un granuja menos en el mundo. El consejo todavía es válido. Quienes intenten hacer la vida mejor para todos sin haber aprendido a controlar primero su propia vida, suelen acabar haciendo que las cosas vayan peor para todos los que lo rodean.